Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review y análisis del capítulo número 407 del manga de Boku no Hero Academia, guardianes. Y este 407 titulado Un huérfano paranormal. Y después de varios capítulos que ya sabéis en los que he estado bastante decepcionado con el rumbo que está tomando este final de Boku no Hero, veremos qué ha ocurrido esta semana y si por ejemplo, por lo menos tenemos un capítulo mejor que los anteriores. Y empezando esta review, guardianes, tenemos que decir que este capítulo nos va a contar un flashback. Es decir, el flashback que, pues, yo, por lo menos yo estaba reclamando desde hace mucho tiempo, es conocer un poco todas las motivaciones, un poco la historia de All for One y de Yoichi, como también primer portador del One for All. Y para esto, guardianes, tenemos que retrotraernos al nacimiento de Yoichi y el propio All for One. En este caso nos hablan de su madre, que era una prostituta que enfermó, le empezaron a salir unas verrugas que comenzaron a crecerles en su brazo izquierdo. Esto se unió a la situación de que quedó embarazada, además de que por 8 meses ella no sabía que estaba en este estado y además ella no recordaba su concepción. Y todo esto unido a que estos dos bebés que empezaron a crecerle en su vientre empezaron a drenar su energía vital. ¿Y qué ocurrió? Que después de dar a luz en un río, al lado de un río, murió en el acto, pero por alguna razón misteriosa todas las verrugas se habían ido de su brazo. Pero, guardianes, cuando llegaron las ratas a intentar comerse tanto el cadáver de la madre como los dos bebés recién nacidos, pues el río desbordado se los llevó, guardianes. Y aquí, aquí hay que parar y hablar del primer punto, es decir, ya directamente, vamos a ver, estas verrugas se nota que es el despertar, digamos, del queer de la madre de All for One y del propio Yoichi, más después de ver cómo lo que veremos posteriormente. Pero lo interesante es que la frase que da en este caso Horikoshi diciendo que drenan su energía vital, por tanto, ya desde un principio All for One está chupando, está robando no solo queer, sino la vida, en este caso, de su madre. Interesante concepto para comenzar. Una vez hablado de lo que es el origen como tal o el nacimiento del propio All for One, tenemos el segundo punto de que nos lleva este capítulo es empezar a conocer un poco más de lo que supuso la aparición de los quirks. Es que podemos decir que un año después de que apareciera el bebé brillante, que fue la primera de muchas de las apariciones de habilidades sobrehumanas, que es verdad que podían aparecer desde el nacimiento, pero también podrían aparecer antes o después de la pubertad, vemos como un grupo de personas, me imagino, científicos, decidió estudiar esta misteriosa enfermedad y digamos que llegaron a la conclusión o descubrieron que estos quiz venían de un nuevo gen que no era humano. Y para mí, creo que esto al final es claramente un paralelismo o una referencia o algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Marvel con los mutantes, con los X-Men. ¿Y qué pasa cuando sucede que se empieza a considerar a ciertas personas como de otra especie, a diferencia de los que se consideran seres humanos normales? Pues que va a generar discriminación, caos, guerra, etcétera. Lo que supone el ser al final el ser humano. Tras esto, Horikoshi nos lleva a un grupo de antifenómenos paranormales que están estudiando, están entrando en una fábrica en la que se han avistado algunos fenómenos paranormales y se encuentran un niño que la verdad con unos ojos que da miedo, que se nota que es el propio All for One claramente. Y antes de que puedan hacer algo, unos pinchos de repente les aplastan la cabeza y los cuerpos, acabando con todos ellos. Y el narrador nos indica que esa fue la habilidad que robó a su madre. Nació un bebé arrogante que pensaba que todo el mundo debía pertenecerle. Y aquellos de los que no podía sacar nada eran una molestia, era un auténtico terror. Guardianes, ya aquí vemos la verdad un píxel, en este caso unos dibujos realmente duros, porque vemos cómo al final se produce el canibalismo de esos dos bebés respecto a su madre. Al final, sí, lo que yo creo que nos quiere aquí
indicar Horikoshi. No solo es esa arrogancia del bebé, sino el instinto de supervivencia de ambos para poder sobrevivir, pero joder, hostias, esto es bastante oscuro, y más viendo todos los últimos capítulos en los que Horikoshi se está sacando cualquier cosa para salvar personajes de morir de una manera más normalmente un poco explicada, pero bueno, más o menos explicada. Y aquí nos muestra, joder, un momento de canibalismo e instinto de supervivencia, coño. Creo que a mí me parece raro. Me parece raro que seas capaz de mostrar tanta oscuridad o en este momento ese instinto de supervivencia del propio ser humano, pero luego tengas dudas o intentes salvar de cualquier manera a ciertos personajes cuando a lo mejor si los pones en ciertas situaciones no queda más opción que se vayan, es decir, o darles un cierre digno. Por tanto, me parece una dicotomía que se me hace rara en el propio Horikoshi Guardianes. Y el tercer punto, Guardianes, que no deja el capítulo, es un poco la relación entre Afo y el propio Yoichi y la diferencia de sus sueños. Porque nos dice el narrador que la mayor parte de los nutrientes, en el caso de haber consumido a su madre, fueron al mayor, y como resultado el hermano menor era débil y pequeño. La verdad es que no tenía nada que ofrecer a su hermano, a esa bestia egoísta, digamos, o arrogante que se nos ha presentado, pero el mayor lo seguía protegiendo porque lo consideraba de su propiedad. Vemos el maltrato al que ya lo sabíamos, pero que le ocasionaba All for One continuamente a Yoichi. Y el narrador nos cuenta también que el activismo del bebé brillante y su búsqueda de la paz empezó a cambiar ese caos, esa continua discriminación y guerra que se estaba produciendo tras la aparición de los queers. Vemos que tiene el apoyo de la gente y vemos en primer lugar el sueño de Yoichi, que se encuentra leyendo sus amados cómics, ya que le gustan las historias que cuentan mediante sus dibujos, y lo que quiere convertirse algún día en alguien como los héroes de esos dibujos. Él aún tenía esperanzas de que su hermano, de que por lo menos dentro de sí tuviera algo de bondad y poder rescatar esa parte de su hermano. Tras esto tenemos un timeskip de 3 años y vemos como el bebé brillante ya tiene casi más de millones de seguidores. Y esto le repatea, le enfada, le escuece, que flipas a alguien tan arrogante como el propio All for One, ya que él no debería ser el primer caso documentado de un queer, ya que en la India 2 semanas antes 50 bebés nacieron con habilidades sobrehumanas y no tenía derecho a movilizar a tanta gente, no se merecía su habilidad sobrenatural. Y aquí es cuando vemos el primer concepto de One for All, es decir, lo que sería el bebé brillante, uno para todos, o All for One, todo para uno, lo que al final genera o lo que quiere All for One. Porque nos explica, y aquí viene su sueño, que los héroes pelean a solas, mientras que esconden su identidad, mientras el villano supremo reina mediante el miedo. Quiero crear un mundo en el que todos existan para mí, como tú, Yoichi. Y claro, guardianes, tras esto vemos, yo creo, una última página que refleja, claro, que tras eso Yoichi ve que no tiene opción o no hay forma de traer esa bondad o rescatar esa bondad, y sabe que tiene que huir del lado de All for One. Vemos la huida de Yoichi y la pregunta de All for One de por qué huyes y quién es el que te está ayudando a huir, que por el pixel, por la posición y viendo la espalda del personaje que ayuda en este caso a escapar al propio Yoichi, es el segundo portador, es Kudo. Y el capítulo Guardianes termina con la mano de All for One y como con la sensación de que va a perseguir a Yoichi en todo momento, va a intentar tumbar ese One for All, Guardianes, y terminando, como digo, así el capítulo. Y bueno, Guardianes, como opinión general del capítulo, a ver, tengo que decir que es un capítulo que es posiblemente de los que más me guste de los últimos, ¿qué? 6, 7 meses, 20, 25, 30 capítulos. La verdad, lo que más me ha gustado de los últimos capítulos, es decir, de lo un poco rescatable que ha habido en los últimos capítulos, cuando ha habido flashback, ha habido intento de desarrollo de personaje, cuando hemos visto All Might con Nana, cuando hemos visto un poquito cositas del segundo portador, algo de Toga con la Liga de Villanos en el pasado,
cosas de flashback que por lo menos han hecho que, digamos, que los personajes se desarrollen un poquito más. Es lo mejorcito de los últimos, ya sabes, de los últimos capítulos, porque, como sabéis, los últimos capítulos pues, no me están gustando, no me está convenciendo cómo se están desarrollando las cosas, porque primero está siendo muy, digamos, muy predecible dentro de que están pasando además cosas sin una explicación clara, demasiado convincente. Entonces, bueno, ya lo sabéis, no me voy a explayar más en algo que ya sabéis, pero tengo que decir que este capítulo sí que me ha, dentro de lo que es esa decepción que se lleva un poquito de este final de Boku no Hero, este capítulo sí me ha gustado, porque por fin tenemos cierto contexto de All for One, de su relación con Yoichi, porque al final lo único que teníamos es que sí, que a Yoichi le gustaban los cómics, le gustaban los héroes, y All for One era malo porque le gustaba ser los villanos. Punto. Pero bueno, por lo menos ahora sabemos que desde un principio es una persona súper egoísta, que ha querido en todo momento que la gente trabajara, que la gente estuviera a su merced, y que al final su único sueño es que al final convertirse en un villano supremo, lo que está intentando, y crear un mundo en el que todos estén para él, como lo estaba en el propio Yoichi. Y me gusta también el final, como al final pudo, y es el que al final ayuda a Yoichi a escapar de las garras de su hermano, de tratarle como una propiedad, y luego también esto se centra, o digamos que conjuga muy bien con el final del capítulo 406, porque odia tanto a Kudo All for One. Y luego interesante, luego la creación All for One, One for All, quién realmente es el creador del One for All, porque al final Yoichi sí que es el primer portador, pero para mí lo que este capítulo nos deja es mucho misterio ante esa creación o la aparición realmente del One for All. Y la verdad, dicho eso, para mí un capítulo de lo más interesante, como os he dicho, del último tiempo, y espero que después de la semana de descanso de Horikoshi, pues sigamos con mucho más contexto de All for One, y yo creo más interacción con, o digamos, cómo acabó con los distintos portadores del One for All, guardianes. Y ya para terminar el vídeo, guardianes, la pregunta: ¿quién es el creador o quién es realmente el primer portador? Porque a mí me deja muchísimas dudas este capítulo 407. A ver, todo desde que comenzamos, bueno, desde que se conocen los distintos portadores del One for All, parecía que el primer y el creador, el que se le dio el One for All para acabar con el All for One, con su hermano, fue Yoichi. Pero guardianes, viendo este 407 y esa parte final en la que vemos como el bebé brillante, digamos, el primer, digamos, la primera persona con Quid es capaz de aglutinar a la gente como un One for All en busca de la paz, tener millones de seguidores, y lo que genera en All for One, es decir, todo lo contrario a él, me da la sensación que al final el primer creador realmente, eso es una impresión mía, no tengo, a ver, no es una teoría que me base en base, porque es que me estoy basando prácticamente solamente en el final de este capítulo, me da la sensación que al final el creador como tal del One for All es el primer bebé brillante con la primera singularidad, porque al final tendría lógica, porque ¿cuál sería la primera singularidad? El One for All, el uno para todos, el uno para todos, para un conjunto, para que en conjunto sigas a uno, que aglomere a todos, que aglutina a todos, mientras que el All for One es todo lo contrario, es decir, uno que excluye a todos los demás, o que digamos que hace que los demás les sirvan a él. Entonces, joder, creo que con la definición, con esos diferentes tips que da el narrador, porque realmente en el capítulo que te está contando un poco del pasado de Yoichi y del propio All for One, todas las menciones al primer bebé, al primer portador de un Quid, ¿por qué? Porque se hacen, porque no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que nos está aquí Horikoshi, no sé si a propósito o no, dejándote entrever que quién es el realmente, o el primer portador, quién es el creador de ese Quid que va a aglutinar a todo el mundo y que va a ser el que al final acabará venciendo al mal, al All for One, es al final ese primer portador, ese primer bebé brillante. Entonces,
no sé, yo le considero como el primer real portador o el creador como tal de ese queer, y no tanto Yoichi, que al final podría ser como el que lo recibe, sí, por primera vez, pero no es el creador como tal, o no es el origen como tal, y creo que Horikoshi en este capítulo nos lo está apuntando, es decir, a ver, que esto es lo que digo, puede ser 10% probabilidad, 90 fe, pues puede ser, pero no sé, creo que ese final de capítulo nos puede dejar a intuir que el primer portador, que el creador del primer queer es ese primer bebé con queer, guardianes. No sé, vosotros me dejáis en comentarios lo que creéis, vuestras impresiones. Y poco más, guardianes, pues nada, si os ha gustado este análisis y review del capítulo número 407 del manga de Boku no Hero Academia, pues ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros al canal, que siempre es importante, y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, que os ha gustado un poco todo este primer visionado a lo que es un poco el contexto, el pasado de All for One y del propio Yoichi, es decir, sangriento, canibalismo, bastante oscuro. Y sobre todo, ¿qué pensáis de la pregunta que me hago? Si ese primer bebé con queer que es realmente el creador del One for All. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.